tranquilo, compañero. Bueno, acá uno lee el 2034, es una cosa tediosa, de hecho a veces hasta es romántico porque uno dice pues que hay de malo, ¿cierto? En el que haya pues que lo que yo vea acá me lo homologue, ¿cierto? Pero ya cuando uno de fondo o en particular ciertas disciplinas y ciertas ciencias, ya uno sí nota que puede ser complejo. Lo de técnicos y tecnólogos, como para sintetizar la intervención del compañero, pues no es que nosotros estemos diciendo que los técnicos y tecnólogos no sirven, pues, y que somos los universitarios la élite y la del conocimiento. Lo malo no es que nos igualen, aunque sí pues tiene pues sus implicaciones. Lo complejo y lo que realmente sí es muy problemático es que nos igualen desde abajo. O sea, que no, a los técnicos y tecnólogos, que es meramente, y valga la redundancia, una educación tecnicista para el sector productivo, que tengan el atrevimiento de decir que los universitarios estamos cargados de teoría que pues en el contexto no sirve, y lo hemos manifestado en filosofía, el alcalde de Cartagena cuando dijo que la filosofía no servía para nada. Lo hemos manifestado en el Politécnico Jaime César Cadavid hace poquito, que estaba en paro precisamente porque les estaban alzando la matrícula, y la Nacional hace poquito que estaban también en paro porque les estaban quitando bienestar universitario. Entonces, si no hay bienestar universitario, pues muchas de las personas que no tenemos todos los recursos suficientes para permanecer todo un día en la universidad, entonces ¿cómo vamos qué nos va a garantizar la permanencia? Eso es como otra de las cosas que podemos ver como materializadas es lo de las licenciaturas, los compañeros de licenciaturas que las están eliminando, las están matando. ¿Dónde más? O Plan Nacional de Desarrollo que están cerrando la licenciatura. En la pedagógica Aliar, que dice que ya la universidad está inviable. La Universidad Pedagógica de Bogotá, que hace poquito nos contó pues una compañera que estudia allá licenciatura en biología, que el rector se reunió con ellos a decirles que si no era con financiamiento de privados no iba a dar. Pero realmente no, el recurso está congelado hace un montón de años. Entonces pues a las universidades les están dando los mismos recursos que les estaban dando hace por ahí 10 años, y las lógicas han cambiado bastante. Continuamos con el compañero Simón, que nos va a exponer sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria, quien Andrés ya había pues como achacado bastante sobre eso. Ya va a ampliar. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Pues como primero agradecer pues aún la presencia acá en el espacio. Sé que es difícil ya un viernes casi 4 de la tarde estar como en estos espacios de discusión, pero igual es importante que nos acerquemos y que le empecemos a poner cuidado a estos temas, dado que en realidad se viene pensando una reforma bastante estructural al sistema de educación, no al superior, al sistema en su conjunto, al sistema de educación en su conjunto. Y entonces es necesario empezar a poner las pilas en estos temas. Entonces, como para continuar, haga una corta recapitulación, ¿cierto? Entonces teníamos por un lado Ley 30 de 1992, que desde allí comienza la desfinanciación hacia las universidades porque se le empiezan a girar menos recursos. Después tenemos el intento de reforma a la ley 30 del 92, que es el proyecto de ley 112, que es la que la MANE, la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, logran tumbar. Y posterior al 2011, al intento de reforma del gobierno que la MANE logró tumbar, entonces tenemos lo que el compañero Andrés nos acaba de comentar, que es el Acuerdo por lo Superior 2034, que es la política pública que está orientando la educación superior hasta el 2034, ¿cierto? Es decir, 20 años. Entonces, ese es como un poco el recuento, y ahora lo que yo un poco voy a comentar es uno de los ejes centrales del Acuerdo por lo Superior 2034, que es la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer como en 4 puntos, que es básicamente de dónde viene este tema de la educación terciaria, en qué consiste, cuáles son sus objetivos, y digamos un poco para cerrar un poco el análisis que hacemos para el sistema de educación terciaria.
Entonces, para empezar, primero mencionar que el tema de la educación terciaria, como ya ahorita se mencionaba, comprende todo lo que tiene que ver con lo posterior a la educación secundaria, ¿cierto? O sea, el bachillerato, la educación media. Y que, digamos, reformar esa educación que es después del colegio, eso se viene pensando desde hace algún tiempo. Por ejemplo, el Banco Mundial, que es un organismo multilateral que tiene gran incidencia en muchos países y que incluso da orientación a muchos países, en el 2003 sacó un documento que se llama Educación Terciaria en Colombia, preparar el terreno para su reforma, ¿cierto? Es decir, desde el Banco Mundial, desde el 2003 ya nos está dando orientación de cómo debía ser la educación terciaria en Colombia. Entonces, ya a partir de allí se vienen haciendo algunos pequeños cambios, se viene precisamente se viene haciendo lo que quería hacer el Banco Mundial, que es abonar el terreno. ¿Y cómo es abonar el terreno? Por ejemplo, lo que ahorita estaba mencionando Andrés, lo que pasaba en el SENA. En el SENA estaba pasando lo que se llaman las mesas intersectoriales, que las mesas intersectoriales consisten en que las empresas llegan y le ponen, digamos, el ritmo a la educación. Es decir, las empresas llegan y le dicen a la SENA: yo necesito que me forme a tantas personas en tal ocupación por determinado tiempo, y después ese programa lo cierran y después esperan a que llegue otra empresa a ver qué quieren que les formemos, ¿cierto? Esa es un poco la lógica que se ha venido abonando, y entonces nos la empiezan a poner explícitamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo aparece la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, ¿cierto? A su vez aparece la creación del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos, que ya digamos más adelante voy a comentar un poco en qué consiste eso. Pero digamos, eso es un poco de dónde viene, ¿cierto? O sea, como la necesidad de empezar a transformar, de empezar a reconstruir la educación que está después de la secundaria, ¿cierto? Después del colegio. Ese es como de dónde viene este Sistema Nacional de Educación Terciaria. Ahora bien, digamos, ¿en qué se justifica el planteamiento o cuál es el problema que identifica el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional para plantear el Sistema Nacional de Educación Terciaria? Plantean fundamentalmente dos cosas, ¿cierto? Como problemas centrales que le permiten decir: hay que crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Y esos dos problemas centrales son uno interno y uno externo, ¿cierto? El interno tiene que ver con la desarticulación que hay en las diferentes modalidades educativas, es decir, la desarticulación que hay entre la educación técnica y tecnológica con la educación universitaria, que son como dos pilares. Y entonces el Ministerio de Educación plantea, entre esos dos pilares hay una desarticulación total, y eso es un problema, ¿cierto? Y el otro problema que identifica el externo es que la educación no está conectada con el sector productivo. Para ellos eso es un problema. Es decir, que la oferta educativa no esté delimitada por lo que está demandando el sector productivo es un problema para el gobierno nacional. Y digamos que ahí están como los dos problemas centrales que el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Educación, está identificando. Y digamos que podemos mencionar otro elemento que para ellos es también bien importante, y es que aquí lo que estamos teniendo es que tenemos muchos universitarios y muy pocos técnicos, ¿cierto? Las cifras que nos arroja el documento de política pública del Sistema de Educación Terciaria es que tenemos alrededor del 70% de estudiantes universitarios de matrícula universitaria y 30% técnicos, y eso no corresponde con el promedio de la OCDE, que es ahorita la organización que estaba mencionando Julie, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es a donde Colombia quiere entrar. El promedio de los países OCDE es al contrario, ¿cierto? O sea, la OCDE dice que nosotros tenemos la pirámide invertida, o sea, mientras para la OCDE hay 70% de estudiantes técnicos y 30 universitarios, para Colombia es al contrario. Y entonces, ¿cuál es la intención? Voltearla, o sea, arreglar la pirámide, que hayan 30% de estudiantes universitarios y 70% de estudiantes técnicos, ¿cierto? Con formación técnica. Ahora bien, para pasar al segundo punto, y es en qué consiste un poco el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Entonces, el Sistema Nacional de Educación Terciaria consiste en, por un lado, precisamente entonces articular esos dos pilares, es decir, tenemos por un lado el pilar de la educación técnica y por otro lado el pilar de la educación universitaria.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es generar unas rutas que permitan movilidad entre esos dos pilares, ¿cierto? Y para eso, para generar esa movilidad, hay que generar un marco nacional de cualificaciones porque, como lo decía al principio, el sistema está desarticulado, entonces los créditos no son fácilmente homologables de una modalidad a otra. Entonces, hay que crear un marco nacional de cualificaciones, es decir, hay que estandarizar la educación en el país, hay que estandarizar los logros educativos, es decir, que un estudiante de la Universidad de Antioquia de Ingeniería Electrónica tenga las mismas cualificaciones que un estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional, por ejemplo. O sea, hay que estandarizar todos los logros educativos en todo el país. ¿Para qué? Para facilitar precisamente esa modalidad entre los pilares. Entonces, digamos, esa es por un lado como un poco la estructura, la propuesta de estructura interna para la educación terciaria. Y, digamos, y están esas herramientas, Marco Nacional de Cualificaciones, que es lo que me va a permitir estandarizar, y a su vez está el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos, que es el que estaba creando el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que me va a permitir precisamente ir acumulando los créditos o las cualificaciones que yo vaya obteniendo. Por ejemplo, si yo hago un ciclo de una formación técnica, entonces ahí se me acumulan unos créditos, unas cualificaciones, y eso me permite, por ejemplo, pasar a la educación universitaria, ¿cierto? Hacer la ruta de paso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Educación Terciaria? Entonces, por un lado está cerrar la brecha entre la formación y el campo laboral, es decir, el Sistema Nacional de Educación Terciaria plantea de que nos estamos demorando mucho en la formación académica, ¿cierto? O sea, el paso entre la parte académica o el estudio y el campo laboral es muy largo. Hay que recortar esos tiempos de educación, ¿cierto? Que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo por lo Superior 2034, si ustedes lo revisan en la página 108, plantea de que, dado el mundo globalizado que tenemos hoy en día, la educación universitaria de alguna manera se vuelve obsoleta. O sea, ahora hay que potenciar de gran manera la educación técnica. Y eso se encuentra en el Acuerdo por lo Superior 2034, ¿cierto? Es decir, ahí ya hay una pretensión de que Colombia se inserte a esa educación globalizada. A su vez, el otro objetivo del Sistema Nacional de Educación Terciaria es que la educación pueda resolver los problemas del sector productivo, ¿cierto? Ese es uno de los problemas fundamentales que plantea, y por eso es que entonces, como el sector productivo está demandando técnicos, está demandando diferentes ocupaciones, entonces hay que poner a la educación en función de lo que demanda el sector productivo, ¿cierto? Para eso también el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Y el otro es ampliar la cobertura, que es otra de las exigencias de la OCDE, porque dado que Colombia quiere ingresar a esa organización, no se ingresa de cualquier manera, se ingresa cumpliendo unos requisitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando usted al SENA lo mete en educación terciaria, usted ahí amplía la cobertura, ¿cierto? Usted ya puede decir que tiene un montón de gente estudiando en educación superior, y eso le permite a Colombia entrar a la OCDE. Que, por ejemplo, pues ahorita ya se menciona el tema de la reforma tributaria. Eso fue, por ejemplo, una exigencia de la OCDE a Colombia para poder ingresar a esta organización. Entonces, bueno, digamos, ese es como un poco, a grosso modo, ¿cierto?, como lo que está planteando el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? El tema pues, de la organización, la articulación entre los pilares, los objetivos, que es cerrar brecha, educación y acceso al campo laboral, digamos, delimitar la educación a lo que demanda el sector productivo, y el tema de la cobertura. Eso es como un poco a grosso modo. Ahora bien, ¿cuál es como un poco el análisis que nosotros hemos hecho al respecto, ¿cierto? Y es que aquí lo que se está pensando, digamos, por un lado es un cambio realmente estructural al modelo de educación superior, ¿cierto? O sea, aquí no se está pensando un cambio mínimo, sino que se está pensando algo grande, y como se está pensando algo grande, incluso ellos ahí lo plantean, y es que el Sistema Nacional de Educación Terciaria estará plenamente desarrollado en el 2025, ¿cierto? Y por eso desde ahora, desde el 2014, que es donde lo vienen manifestando más explícitamente, desde el 2014 están planteando ya algunos cambios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos hoy en día? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta del problema que hubo, creo que fue en Támesis, con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, que mientras una minera le pidió el favor a la Universidad Nacional de que hiciera unos programas de sensibilización en Támesis para que esa, fue Anglogol Ashanti,
Entonces lo que hizo fue que la Universidad Nacional de Colombia, o sea, la de allí, la universidad que es la principal universidad estatal, la Facultad de Minas, lo que hizo fue ir a decirle a la comunidad de Támesis que lo que más le convenía era la minería, ¿cierto? Mientras la comunidad de Támesis, ¿cómo así? O sea, es que nosotros aquí no queremos minería. Digamos, esa es, por ejemplo, una de las manifestaciones concretas de lo que está planteando el Sistema Nacional de Educación Terciaria, y es que la educación sirva a lo que está demandando el sector productivo. Y si el sector productivo, que es lo que está planteando en estos momentos, entonces el desarrollo de la minería, entonces que la educación sirva para, por ejemplo, ir a romper con las consultas populares, por ejemplo. Y es un ejemplo concreto, eso fue, creo que a principios de este año, si no me falla la memoria, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí hay un cambio pues bastante estructural, incluso también un poco un cambio de paradigma en la educación, porque es que aquí lo que nos están planteando es que la educación científica, la educación que teoriza, la educación que investiga es obsoleta, ¿cierto? O sea, y es tan obsoleta que nos están diciendo que no, que solo dejemos que el 30% de personas accedan a ese tipo de educación y el 70% accedan a la educación técnica, ¿cierto? Digamos que el problema no es que exista la educación técnica, el problema es que esa sea lo primordial, lo fundamental. Y bueno, y ahora bien, con todo este tema, entonces lo que empezamos a tener es que, digamos que se crea una nueva cultura hacia la educación. Hay algo que es bien importante en ese tema de la jornada única. La jornada única es algo que está yendo a los colegios, el SENA está yendo a los colegios, a los grados 10 y 11, y les está diciendo a los estudiantes, o sea, les está de alguna manera presentando la educación técnica como una muy buena opción. Es decir, los estudiantes desde 10 y 11 ya más fácilmente prefieren la educación algo rápida, alguna técnica de 6 meses, que es lo que dura una técnica en el SENA, para ingresar al mercado laboral, ¿cierto? O sea, desde los colegios les están diciendo es mejor la educación técnica, ¿cierto? Entonces, de alguna manera se crea como una nueva cultura hacia la educación, o sea, más bien me voy a hacer una técnica, algo rápido, salgo al mercado laboral rápido, y como que de alguna manera me olvido de la educación universitaria, que digamos históricamente en la universidad se han dado como procesos de discusión, de pensarse la sociedad, ¿cierto? Entonces, digamos que con esto se va creando entonces una educación, digamos, una educación segregada, es decir, hay una educación para cierta población y una educación para otra población, es decir, una educación para ricos y una educación para pobres, ¿cierto? ¿Y por qué decimos eso? Porque por un lado tenemos las universidades, ¿en qué camino van? Las universidades van en el camino del alza de las matrículas, por ejemplo. O sea, las universidades cada vez más requieren subir las matrículas, porque precisamente la desfinanciación no le permite que antes esas matrículas rebajen. Y por el otro lado, cuando usted, por ejemplo, a uno le plantea muy bonito lo de la movilidad, pero yo me pregunto algo, entonces si usted está haciendo una técnica y usted quiere pasar a la universidad, y la universidad con matrículas bien caras, entonces ¿yo qué hago ahí? O sea, hay una barrera también en la movilidad que es la que no nos están planteando. Y entonces, si yo quiero pagar la universidad, entonces tengo que acceder a un crédito educativo, ¿cierto? Que es lo que ya ahorita se venía mencionando y que ahorita pues el compañero lo va a profundizar mucho más. Entonces, digamos, aquí lo que se está planteando básicamente es una educación segregada, ¿cierto? Hay una educación para unos ricos y hay una educación para esos pobres. ¿Y esos pobres quiénes van a ser? El 70% que va a estar en la educación técnica, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí se está pues como planteando un modelo de educación, pues un cambio bastante drástico que se hace necesario ponerle el ojo desde ya, ¿cierto? Porque por más de que ellos estén pensando de que esté plenamente desarrollado para el 2025, ya hay unas manifestaciones concretas, ¿cierto? Que es el caso de la Universidad Nacional, y les puedo poner otro caso, el caso de la Universidad Industrial de Santander. La Universidad Industrial de Santander hace un mes, creo que fue, 2 meses, no recuerdo bien, firmó un convenio, creo que también fue con Angulo Chanti, si no me falla la memoria, para hacer unas exploraciones en el páramo de Santurbán. Incluso la Universidad Industrial de Santander para ese convenio puso más plata que la misma Angulo Chanti para hacer esas exploraciones. Mientras tanto, entonces la comunidad universitaria salió a rechazar la decisión de la universidad de aliarse con Angulo Chanti para ir a dañar el territorio, ¿cierto? Entonces ahí lo que podemos ver es que ya hay manifestaciones concretas, o sea, no es una vaina que empecemos a ver en la siguiente década, o sea, es una vaina que estamos viendo ya, porque es algo que, digamos, de alguna manera lo vienen abonando, ¿cierto? Vienen abonando ese terreno y ya cada vez lo hacen más explícito. Entonces, eso es como un poco lo que les quería comentar. Y bueno, muchas gracias pues como por la atención.